He sido guardabosques durante casi 5 años. No creo que sea necesario revelar mi ubicación, así que por favor, no me pregunten dónde ocurren estos hechos. Dicho esto, también quiero aclarar que no soy un profesional en lo que respecta a lo paranormal o a criaturas. No tengo una explicación para la mayoría de las cosas que he vivido y experimentado. Tal vez ustedes puedan ayudarme con eso. Con esto dicho, empezaré con el primer encuentro que tuve mientras patrullaba el bosque donde trabajo. Recibimos una llamada sobre un posible vagabundo. Un vagabundo es alguien que se sale del camino y está perdido o haciendo algo indebido. No puedo decir cuántos adolescentes piensan que es genial ir a fumar al bosque por aquí. De todas maneras, tomé la llamada y empecé a tomar los senderos de guardabosques para encontrar a quien fuera. La descripción que me dieron era alta y delgada, no mucho para seguir, pero mejor que nada. Estaba llegando al final de un sendero específico cuando escuché algo hacia el este. Miré en esa dirección y vi un destello rápido de color que se ocultó detrás de un árbol. Grité: «Oye, no puedes estar aquí, esto es solo para el personal del bosque». Pero no respondieron ni salieron, así que empecé a caminar hacia allí. Me quedé sin palabras cuando llegué al lado del árbol donde había visto que esa figura se escondió y no había nada. Cuando estás en el bosque, no es fácil moverse sin hacer ruido. Miré por todos lados, pero no había señales de nadie. Informé a mi superior y me dijo que hiciera una última revisión del área y si no encontraba nada, que volviera a informarle. Después de mi segunda patrulla, todavía no encontré nada, así que hice lo que me pidió y le informé. Me preguntó qué color vi esconderse detrás del árbol y le expliqué que parecía alguien con una camisa de franela roja y jeans azules. Él solo se rió y dijo que probablemente era Sebastián. Estaba confundido. «¿Qué quieres decir? ¿Acaso no se le castiga? Es un poco difícil castigar a un fantasma». Le lancé una mirada escéptica. Sebastián era un niño que fue atacado por un oso aquí hace casi 15 años. Desde que empecé, él nunca se ha ido realmente. A partir de ese día, vi a Sebastián un puñado de veces. También he visto algunas apariciones aquí y allá. La más notable fue cuando estaba dando un recorrido por el campamento que tenemos aquí. Había un pequeño grupo de personas conmigo cuando una mujer levantó la mano y preguntó: ¿podemos estar cerca del río? Luego señaló hacia la orilla, donde vi a una mujer con un camisón blanco. Sí, sin embargo, requerimos que todos los que no sepan nadar o no sean adultos legales usen un chaleco salvavidas. Tampoco se puede nadar, ya que la corriente es muy fuerte. Sin embargo, los chalecos salvavidas son una precaución de seguridad. Le grité a la mujer cerca de la orilla: «Señora, ¿le importa unirse a mi grupo aquí arriba? Realmente no debería estar allí». Su cabeza se giró para mirarme lentamente, y cuando lo hizo, sentí que todo el color se me fue de la cara. No tenía ojos, solo eran cuencas negras. Algunas personas del grupo soltaron un grito, y algunos niños abrazaron a sus padres por el miedo. Miré al grupo, y ellos me miraron en busca de una respuesta, pero no tenía ninguna. Cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido. Continuamos con el recorrido después de eso, con una palpable incomodidad y sensación de inquietud. Cuando la gente descubre que trabajo donde lo hago, a menudo me preguntan si creo en Bigfoot. La respuesta corta es no, no lo creo. Mi respuesta más larga sería que hay muchas más cosas allá afuera, cosas que son más aterradoras que Bigfoot. Aquí está mi historia sobre una de ellas. Esta también será mi última historia, ya que puede dar una idea de la ubicación de mi lugar de trabajo y no quiero que la gente venga solo por estas historias. Esa no es una buena razón para venir aquí. La verdadera razón sería disfrutar de la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecer. Con eso dicho, dejaré de andarme por las ramas. Estaba haciendo otra patrulla cuando vi algo correr frente al vehículo de patrulla, que en realidad es un carrito de golf. Pensando que había golpeado a un cervatillo o algo similar, salté del vehículo y llamé por radio al guardabosques principal. Cuando me pidió una descripción, realmente no supe qué decir. Esta cosa tenía el tamaño de un pastor alemán de tamaño completo, pero era completamente negra y tenía un pelaje brillante. El tipo de cuerpo también era similar, pero no tenía orejas ni signos de que hubiera alguna. Tampoco había hocico. No me refiero a que estuviera aplastado como un bulldog inglés, sino que no había uno. La cara era plana y puntiaguda con 2 pequeñas hendiduras en el frente. El guardabosques principal llegó poco después de que hablamos por radio. Estaba tan confundido como yo.
Se llamó a la Reserva de Vida Silvestre y se lo llevaron para tener una mejor idea de lo que podría ser. Mientras lo transportaban, algunos campistas le tomaron fotos. Estas se entregaron a los periódicos locales y sacaron un artículo sobre ello. Afortunadamente, nunca llegó a la televisión. Lo último que supe es que no ha habido nuevas actualizaciones sobre lo que podría ser. Espero que todos disfruten un poco de mis historias y tal vez incluso sientan que pueden compartir algunas de las suyas. Depende de la respuesta a esto. Podría compartir algunas más, pero por ahora creo que las mantendré en secreto. Lo que estoy a punto de relatar tiene que ver con los espíritus que he encontrado. Soy una persona sensible que ve espíritus sin buscarlos. No he visto a mi exmarido desde hace mucho tiempo y eso me alivia, aunque tengo sentimientos encontrados sobre sus habilidades paranormales y estos dos seguidores de los que él habla. Mi exmarido veía lo paranormal, tenía habilidades que elegía no usar. Muchas veces le sugerí que intentara ayudar a los espíritus que intentaban comunicarse con él. Su respuesta siempre era la misma. Si reconozco que los puedo ver y escuchar, vendrán más y más. Podía ver almas muertas, ángeles y energías negativas. Discutí con él una y otra vez que si había un lugar mejor o otro lado, en los que ambos creíamos debido a nuestras habilidades, necesitábamos ayudar a los perdidos a llegar allí. ¿Estamos salvados si dejamos atrás a aquellos que más necesitan amor, ayuda y perdón? Fue tan efectivo como hablarle a una pared espiritualmente porosa. Ninguno de mis esfuerzos parecía tener efecto en él, continuó bloqueándolos. Ocasionalmente, cuando tenía un encuentro particularmente importante, me lo compartía. Por ejemplo, me dijo que la mayoría de las personas tienen 2 espíritus guardianes con ellos en todo momento, pero dijo que yo siempre tenía 2 más un arcángel. Dijo que tenía un propósito que requería esa fuerza y protección adicional, pero se negó a elaborar. En fin, mi esposo tenía 2 guías espirituales guardianes. Podía verlos cuando quería verlos. Un día, poco después de conocerlo, me dijo que había 2 espíritus que llegaron a su casa. Dijo que los seguían y que les tenía miedo. Sentía que querían hacerle daño, como la mayoría de nosotros. Ignoré sus preocupaciones y cambié de tema. Pero luego vinieron. Mi propiedad era una que protegía con una línea de sal y oración. Antes de mudarme, vi que el perímetro estaba marcado con sal marina y usé oraciones privadas para sentirme protegida, para que ninguna energía negativa pudiera cruzar mi propiedad ni entrar a mi hogar. Sentí que era una costumbre pintoresca, así que lo hice. Cumplía con más de una de las culturas de las que venía mi familia. Sentí que era mi intención, más que la sal o la oración, lo que me hacía sentir que mi familia estaba un poco más segura. Una noche, después de haber asistido a una fiesta familiar fuera de la ciudad, regresamos. Mientras nos acercábamos al camino de entrada, mi atención se centró en el lado lejano de mi césped. Mi propiedad estaba bordeada por setos de boj y una cerca de malla de 1,20 m de alto. Podía ver 2 figuras corriendo de un lado a otro a lo largo del lado de mi línea original de sal. Uno era un marinero vestido de blanco, de 1,87 m de altura, ropa afeitada y pelo oscuro. El otro era un hombre hispano, tal vez de 1,55 m, con pelo oscuro y ondulado, peinado hacia atrás. Llevaba pantalones vaqueros, zapatillas de tenis blancas, una camiseta blanca y un gran Pendleton a cuadros blanco y negro-gris. Tenía ojos oscuros y un bigote más largo. En un instante, mi esposo susurró: ¿Los ves? Vienen a buscarme, vienen a buscarme. Le dije que sabía que no habían cruzado la línea telepáticamente. Le dije que se fuera de mi mente. Esta casa está protegida, no puedes entrar. Y se fueron. Miré a mi esposo y le susurré: tienes algo que explicar y debes liberarlos. Los estás manteniendo aquí. Después de que nos instalamos en la casa y se calmó todo, nos sentamos. Le pregunté quiénes eran. Están tras de mí, dijo. No, le respondí. Tú los estabas manteniendo. ¿Por qué ahora? No fui testigo de estos eventos y no tengo idea de cómo se llamarían estos hombres en vida. Ni siquiera estoy seguro de la historia que me contaron o cuánta verdad había en ella. Tuve una visión de algunos de los eventos, aunque mi esposo fue testigo de una muerte por ahogamiento cuando tenía 8 años. Observó cómo un hombre adulto se caía del bote en el que estaban a la deriva y se ahogaba. Los adultos en el bote se rieron y no ayudaron a su amigo. Todos los adultos estaban ebrios. Pensaron que su amigo estaba bromeando en el agua y se fueron. Más tarde,
Los adultos abandonaron el lago y regresaron a casa. Mi esposo siguió diciéndome que su amigo se cayó del bote. Le dijeron que se callara. Mi esposo pensó que era su culpa que encontraran al hombre días después. ¿Era verdad? No lo sé. Ni siquiera recordaba el lago o la ubicación de los eventos. Le dijeron que lo olvidara. La culpa que sentía mi esposo ató al espíritu a él. El marinero era el espíritu de un hombre que se unió a mi esposo en el campamento de entrenamiento. El espíritu se hizo amigo del hombre ahogado y ambos seguían a mi esposo. Les dije que tenían que dejarlos ir, pero no escucharon. A veces se les veía caminando por el perímetro de mi propiedad, así que intenté hablarles. Oré por ellos, les pedí que se fueran y pedí ayuda para separarlos de mi esposo, ya que él se regodeaba en la autocompasión y la negación, y prefería sentirse perseguido en lugar de intentar comunicarse. Finalmente, un día dejé de verlos después de escuchar una voz en mi entrada decir: «Gracias, señora, adiós». Ese día llevé a mi esposo al trabajo. De camino a casa, casi pierdo el control. Estaba en el carril rápido y en el centro había unos hombres parados a unos 2 kilómetros de mí. Cambié de carril para evitar un accidente. ¿Qué estaban haciendo allí? Cuando se acercaron, vi que uno de ellos vestía de blanco y el otro llevaba un Pendleton y tenía el pelo negro. Mi hermano mayor y yo tenemos una diferencia de 15 años de edad y él tiene 2 hijos y una novia, así que mientras crecía, me quedaba con él de vez en cuando. Mi sobrina tenía alrededor de 17 años cuando esto sucedió, y mi sobrino 16. Cuando entras a este apartamento, caminas hacia la cocina y luego terminas en la sala de estar. Si sigues derecho a través de la puerta, entrarás en la habitación de mi hermano y su novia. Aparte de su habitación, estaba la habitación de mi sobrina y sobrino, a la derecha después de entrar. En la habitación de mi hermano, su cama estaba directamente a la izquierda después de entrar en su habitación. La habitación de mi sobrina y sobrino tenía ventanas que no eran como las ventanas normales. Estaban colocadas en lo alto de la pared y eran rectangulares. Tenía que sentarse en la cama para abrirlas con una manivela y solo se abrían hasta la mitad. Una noche, tarde, la casa estaba oscura. Todos estaban durmiendo y yo estaba a punto de dormir, o al menos eso pensaba. Escuché un ruido fuerte, como si alguien hubiera tirado una bola de bolos en el techo del complejo de apartamentos. Sacudió la casa. Estaba medio dormida, así que pensé que tal vez lo había soñado, como tantas veces antes me habían despertado por un ruido fuerte. Nadie más en la casa parecía molestarse por ello, así que simplemente me acomodé de nuevo e intenté volver a dormir. Esto fue alrededor de la 1:30 a.m. La siguiente parte no es mi propio relato. Esto sucedió alrededor de las 2:30 o 3 a.m. y fue presenciado por mi hermano, mi sobrina y mi sobrino. Yo no me desperté, debía estar profundamente dormida en ese momento. Mi hermano Chris estaba dando vueltas en la cama, estaba medio dormido, sus ojos se habían ajustado a la oscuridad y había estado acostado en la oscuridad desde las 11 p.m. Esa noche, tenía problemas para dormir. Se dio la vuelta sobre su espalda y estaba mirando hacia el techo. De repente se puso oscuro, más oscuro de lo normal. Se puso negro y empezó a escuchar risas. Se dio cuenta de que había perdido la movilidad de sus extremidades y no podía levantarse. No podía pedir ayuda. Sus ojos estaban abiertos mientras escuchaba esta risa oscura y malvada. Los pájaros de la habitación de mi sobrina comenzaron a agitarse, a volverse locos. Brittany, mi sobrina, dijo que se despertó debido a los pájaros, pero que tenía demasiado miedo para levantarse de la cama. Dijo que las risas parecían durar para siempre. Durante todo esto, sonaba como si estuviera justo encima de él y como si algo estuviera sobre él, sujetándolo. Una vez que las risas cesaron, todavía no podía moverse. Después de unos segundos, sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara, pero desde la línea del cabello hasta la barbilla. Inmediatamente después, la oscuridad se disipó y pudo moverse nuevamente. Fue entonces cuando me desperté. Chris saltó de la cama gritando como un loco que había alguien en la casa. En ese mismo momento, mi sobrino Brad estaba viendo una gran masa negra flotando en su habitación, sobre el borde de la cama y saliendo por la ventana. Se levantaron para encender la luz y ver qué era, pero para entonces ya se había ido. Cuando desperté con los gritos de Chris, noté que le estaba goteando sangre por la cara. Le dije que necesitaba calmarse y mirarse en el espejo. Cuando recorrió la casa y se aseguró de que no hubiera nadie en ella, entró al baño y se limpió la cara. Tenía 6 cortes profundos, 3 en la frente en la misma formación y 3 en la barbilla.
se alineaban perfectamente, como si algo con 3 garras lo hubiera golpeado hacia abajo. Hasta el día de hoy, todavía tiene las cicatrices. Así de profundos eran los cortes. No hace falta decir que todos estábamos desconcertados. Y cuando hablé con Brad al día siguiente, ni siquiera le había contado a su padre lo que me dijo, que algo voló por su ventana justo después de que Chris empezara a gritar. Fue una experiencia muy extraña. No sé si el fuerte ruido que escuché al principio tuvo algo que ver con ello, pero fue una extraña coincidencia. ¿Qué piensas que fue esto? ¿Un demonio que flotó por la ventana? Todavía no tengo idea de qué podría haber sido. Brittany dijo que escuchó las risas, pero mi sobrino dijo que no. Fue todo muy extraño y cualquier comentario sería más que bienvenido. Siempre estuve interesado en experiencias paranormales. Siempre intenté contactar a mi bisabuelo que falleció y recibir respuestas de alguna forma. Estos eventos son reales y de alguna manera estoy agradecido por ellos. Hace unos años, una compañera de clase a la que llamaba Jess tuvo un accidente fatal. Se había cambiado de escuela y no nos veíamos mucho después de eso. Recuerdo estar en shock cuando me enteré. Cuando alguien de tu misma edad fallece, te afecta más. Creo que encendí mi televisor del dormitorio para distraerme y de repente se apagó. Era un televisor antiguo, así que supuse que estaba a punto de estropearse. No era nada elegante, pero para el dormitorio estaba bien. Lo encendí de nuevo, me dirigí a mi cama y al darme la vuelta estaba apagado nuevamente. Mi novio en ese momento, ahora mi esposo, era muy escéptico, pero debe haberse dado cuenta y me preguntó si el televisor se había apagado de nuevo, a lo que respondí que sí. Y luego lo encendí una vez más, pero se apagó de inmediato. Lo atribuí a que era un televisor antiguo. Recuerdo que estuvo nevando todo el día y miré hacia arriba y dije, gracias por la nieve, siendo sarcástico y riendo. De repente, una ráfaga de viento casi nos tira a mí y a otra amiga al suelo. Ambas nos reímos y asumimos que era Jess jugando con nosotros. La noche antes de mi cumpleaños del año anterior, me escribió a las 12:01, literalmente la primera persona en deseármelo. Me sentí triste ese año porque ya no estaba y no recibí ningún saludo de cumpleaños. Una amiga me escribió y dijo que nunca adivinarías qué recibió por correo. Recibió algunas tarjetas conmemorativas, una de las cuales era para mí, justo como si su madre las hubiera enviado a mis amigos para que nos las diera. Fue como un feliz cumpleaños para mí y me sentí muy contento. Pasaron algunos meses y estaba muy estresado por la muerte de Jess. Una tarde, mi abuela me dio un marco, curiosamente, justo encajaba una tarjeta conmemorativa, así que la coloqué en la repisa de mi sala, sonreí y fui a la cocina a preparar comida mientras esperaba a mi esposo que regresara del trabajo. Mantuve la puerta cerrada con llave con las llaves puestas en la cerradura, como siempre. Mi perro comenzó a ladrar, como siempre hace cuando mi esposo llega a la puerta. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe, como siempre, ya que no cierra correctamente a menos que se cierre de un golpe. Grité, ¿cómo estuvo tu día? Y no hubo respuesta, así que pensé que estaba escondido, algo que a veces hace para asustarme. Pregunté de nuevo y aún no hubo respuesta, así que fui a buscarlo. Las llaves seguían colgando en la puerta y esta estaba cerrada con llave. Miré por la ventana y el auto aún no había llegado. Y de repente, pensé que era Jess agradeciéndome por no olvidarla. Llamaron al timbre unas cuantas veces, pero no había nadie. La casa en la que vivía en ese momento tenía una gran vista, así que si algunos niños estaban haciendo travesuras, fácilmente podría verlos alejarse, ya que la acera se veía desde bastante distancia. Por último, soñé con Jess. En mi sueño, era consciente de que había fallecido, a lo que le dije, pensé que estabas muerta, y ella respondió, estoy bien, dile a todos que estoy bien. Todas las extrañas ocurrencias cesaron después de ese sueño. Pasé por una época horrible de ansiedad y depresión, y creo que ella fue mi salvación. Quería compartir esta historia contigo y recordar a Jess. Para comenzar, quiero que entiendas que soy un hombre gay y que la mayoría de las personas involucradas en la comunidad LGBT. Menciono esto no para ondear mi bandera de la campaña de derechos humanos en tu cara, sino para enfatizar cuán inquietantes fueron estas experiencias para nosotros. Para mí, crecer como gay en Carolina del Sur fue difícil, por decirlo suavemente. Incluso cuando salí del closet a principios de los años 2000, a la edad de 13 años, no fue una hazaña fácil.
Soporté negligencia, abuso y traiciones que rezo para que ningún otro ser humano tenga que soportar, pero, como dice el cliché, lo que no me mató me hizo más fuerte. La mayoría de las personas que estaban cerca de mí en ese momento son muy similares en este aspecto. Todos somos resistentes y podemos cuidarnos a nosotros mismos, pero como unidad éramos aún más capaces. No éramos solo un grupo de maricas asustadizas corriendo asustadas ante nuestra propia sombra y los ruidos en la noche. Se necesita algo realmente loco para asustarnos. Dicho esto, la historia trata sobre una casa en Reservation Road. Se encuentra en 55 acres de bosques no desarrollados en la Reserva India Catawba, en el condado de York, en Carolina del Sur, aproximadamente a 30 minutos en coche al sur de Charlotte, Carolina del Norte. Ya sabes, las dos Carolinas son algunos de los territorios más antiguos de los Estados Unidos, y con eso vienen muchas leyendas, mitos y obviamente historias de fantasmas. Pero, ¿quién espera realmente convertirse en parte de una? Conocí a Marie y Kellan a través de una amiga en común en 2006, cuando yo estaba en mis primeros 20 años. Siempre me sentí cómodo siendo amigo de parejas lesbianas, porque típicamente compartimos intereses mutuos y te protegerán como un par de osos negros rabiosos si alguna vez es necesario. Fue mucho antes de que me adoptaran y pronto pasábamos mucho tiempo juntos. Kellan era unos años mayor que Marie y yo, así que, aunque siempre había amigos pasando el rato en su casa, ella siempre se iba a la cama antes que todos los demás. Esto nos daba a Marie y a mí mucho tiempo para pasar jugando a Mario Kart y contando historias de nuestras vidas más jóvenes. Básicamente, fui fotógrafo durante varios años, y cuando Marie mostró interés, la animé completamente. Ya no estoy seguro de cómo terminamos afuera en el patio trasero o cazando, pero lo hicimos, y eso fue lo que lo inició todo. Rápidamente, describamos la casa para poder llegar a lo espeluznante. La casa era un rectángulo de un solo nivel, lo suficientemente simple. La fachada de la casa daba a la carretera y la parte trasera miraba hacia el bosque. Cuando entrabas por la puerta principal, estabas inmediatamente dentro de la sala de estar, que se abría a tu izquierda unos pasos en tu encuentro. A tu derecha el pasillo que conducía a las 4 habitaciones y un baño. Un par de pasos más allá de la entrada del pasillo y te encuentras frente a un espacio abierto. A tu izquierda está la cocina, directamente frente a ti están las puertas francesas que dan al patio, y a tu derecha está el comedor. Como dije, no estoy seguro de qué nos llevó a buscar orbes en la película digital, pero recuerdo claramente que los dos estábamos parados en el patio después de que Kellan se fuera a la cama. Marie tenía un gatillo nato, lo que significa que podía tomar fotos claras más rápidamente y en una sucesión más rápida que cualquier otro fotógrafo que haya conocido. Esto la hace absolutamente perfecta para capturar momentos espontáneos. Después de un tiempo sin obtener nada, comenzó a llamar dulcemente a los espíritus en la voz que usarías para un niño pequeño o una mascota. «¡Ven a salir!» Srenia, llamaba. «Déjame tomar tu foto. Sé que todos ustedes están allí. Ven a dejarnos verte». Luego, el sonido de los obturadores disparando rápidamente durante unos minutos. Luego, dejó caer la cámara, activó la galería y comenzamos a revisar las imágenes. La mayoría de ellas mostraban solo la línea de árboles negros iluminados débilmente por la luz de las luces, que apenas iluminaba algo tan lejos de la parte trasera de la casa. Algunas tenían partículas de polvo que nos emocionaron por un momento antes de que nos diéramos cuenta de lo que era. Luego, allí estaban, un par de orbes. «¡Genial!», exclamó. Esto se convirtió en nuestra nueva obsesión. Pasar tiempo con nuestras cámaras afuera por la noche en todo el patio, llamando a todos los espíritus errantes a unirse a nosotros, y luego regresar adentro para examinar el material digital y algunas de las imágenes. Parecía una tormenta de diferentes tamaños y brillos. Lo primero que notamos con el tiempo fue que cuando comenzamos a llamarlos para que se unieran a nosotros y los muchos orbes comenzaban a llenar las pantallas, algo cambiaría en la atmósfera que nos rodeaba. Sentí que estaba parado en medio de la multitud de un gran evento musical o deportivo, en lugar de en un patio trasero vacío con una amiga. A veces la temperatura caía, era tan obvio ahora, pero en ese momento no tenía idea de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos agitando. Pero pronto aprendimos que nuestros nuevos amigos iban a volverse muy, muy familiares para nosotros. Ahora, antes de que comenzáramos esta incursión en la estupidez, había algunas otras cosas extrañas sobre esta casa.
Marie tenía un espíritu que se había adherido a ella durante años antes de mudarse aquí. Mientras ella y algunos amigos usaban el círculo de brujas como un juego, cuando ella me contó esto poco después de conocernos, pensé que estaba loca. Ella había sobrevivido admirablemente después de sufrir graves traumas durante su adolescencia, y racionalicé que su amigo fantasma era su forma de hacer frente. No estaba lastimando a nadie, así que, después de un tiempo, las chicas eventualmente rompieron y Marie se mudó. De cierta manera, mi amistad con Kellan no sobrevivió realmente a la ruptura, y dejé de pasar tiempo en esa casa, aunque resolvimos algunos de nuestros problemas y pasé algo de tiempo allí. Nada fue tan malo como lo había sido, aunque nunca se detuvo. Esto es parte de por qué su nueva novia quería un lugar propio, sin fantasmas de la relación anterior de Kellan o fantasmas literales, para el caso. Salí a verlas en su último día. Casi podía ver lo emocionada que estaba Kellan por decirme algo. Estaba prácticamente a punto de estallar mientras se preparaban para mudarse. Decidió hablar con algunos vecinos al final de la calle. Los vio en el patio y se acercó a ellos. De alguna manera, la conversación se centró en el propietario anterior, el que estaba antes del arrendador de Kellan. Esto todavía me asusta hasta el día de hoy. Los vecinos le estaban contando sobre el viejo que vivía en esa casa, básicamente para siempre. Resulta que realmente murió en la casa, así es, y aún mejor, murió en la misma habitación trasera, la que nadie podía soportar. Ahora, esta última parte es donde mis ruedas se cayeron. Este tipo era conocido en toda la reserva por su bigote estilo manillar. Sé que es muy cliché decirlo, pero realmente me dio escalofríos escribirlo. Bigote estilo manillar, en serio. La única cosa que llamó la atención del investigador en esos orbes. Escalofríos hasta el día de hoy, más de 10 años después. Para aquellos incrédulos que no creen, recuerden que hasta que esto sucedió, era como ustedes. Mejor espero y rezo para que no terminen como nosotros. Es fácil llamar a algo falso cuando lo estás leyendo o escuchando a un narrador de YouTube. Es un animal completamente diferente vivirlo día tras día. Crecí en una casa rural que fue construida en el siglo XVIII. En algún momento, la casa había sido una posada. Había sido transmitida a través de varias familias que componían la mayor parte del pequeño pueblo en el que vivíamos, hasta que los últimos propietarios se la vendieron a una familia forastera, que luego nos la vendió a nosotros. La familia más reciente que la había poseído, y que aún tenía parientes viviendo en el pueblo, era la familia Blake, y fueron ellos quienes nos dieron esta información histórica inicial que desencadena la historia. Los Blake restantes, que aún vivían en el pueblo, residían en otra vieja casa de campo a solo 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de donde estaba nuestra casa. Un día, la señora Blake vino a nuestra casa y le contó a mi madre sobre una reunión familiar que estaban planeando y le pidió permiso para que su familia se detuviera en la casa y se tomara una foto de grupo justo afuera de la fachada. Mi madre estuvo de acuerdo, siempre y cuando nadie entrara en la casa. No vio ningún problema en que usaran el exterior como telón de fondo para su foto, aunque luego me dijo que le parecía una solicitud extraña. Mientras arreglaban los planes, mi madre hizo algunas preguntas a la antigua propietaria sobre la tierra y la casa en sí. Yo era muy joven en ese momento, tenía unos 10 años, y recuerdo estar sentado en la sala de estar de nuestra casa, escuchando su conversación desde la habitación contigua. La señora Blake le dijo a mi madre que la casa originalmente había sido una posada y que un carro tirado por caballos solía llevar a las personas colina arriba hasta la posada para descansar una noche en el viejo pueblo. También mencionó que había una habitación para enfermos, una habitación en nuestra casa que se usaba para cuidar a los huéspedes que se enfermaban, así como un lugar para atender a soldados enfermos o heridos durante tiempos de guerra. La señora Blake explicó cómo, cuando eran niños creciendo en la casa, a veces escuchaban voces o pensaban que veían cosas en esa habitación de la casa, pero no entró en muchos detalles. Ella y mi madre hablaron durante unas horas, intercambiando historias sobre la casa, y mi madre mencionó que habían ocurrido algunas cosas espeluznantes recientemente, pero, no obstante, no creía en fantasmas. Después de la conversación, las cosas siguieron su curso habitual en mi casa. Yo estaba absolutamente asustado por todo esto, y así comenzó un miedo de toda la vida a vivir en esa casa. Quizás, un mes más tarde, mi madre tuvo un día libre en el trabajo
y decidió llevarme a mí y a mi hermana gemela a la biblioteca pública para que pudiéramos sacar algunos libros escolares para el verano. Mi hermana y yo revisamos la sección infantil, mientras mi madre se dirigió a los archivos históricos del pueblo. Una vez que encontramos nuestros libros, mi hermana y yo comenzamos a buscar a nuestra madre en la biblioteca. La encontramos sentada en una pequeña mesa al fondo de la biblioteca, con 2 o 3 libros delante de ella. «¿Qué estás leyendo?», Zarrenia pregunté. «Es una historia del pueblo». Me mostró la portada del libro y confirmé el título. Recuerdo ver imágenes de la vieja iglesia del pueblo. Aparentemente, una vez estuvo ubicada a unos 5 kilómetros al sur de donde se encontraba actualmente, y este libro documentaba fotos de la iglesia siendo movida de un lugar a otro muchos años después de haber sido construida. Recuerdo ver una foto en otro de los libros de una lista de nombres firmados que mi madre miraba con atención. Debía ser algún tipo de censo del pueblo en ese momento o documentación de propiedad de tierras, pero de cualquier manera no significaba nada para mí. Mi madre miró los nombres de uno de los propietarios originales de la casa. Con el paso de los años, todo lo que puedo recordar son el primer y el apellido de soltera de la mujer y el primer nombre de su esposo. Luego, mi madre me mostró una foto antigua de la casa. Delante de ella había un carro tirado por caballos junto a un camino de tierra y al lado un granero. Recuerdo notar lo pequeña que se veía la casa. Nuestra casa había tenido una adición añadida muchos años después, durante una de sus remodelaciones, pero independientemente, la sección de la casa en la foto seguía luciendo igual por fuera. Finalmente, dejamos la biblioteca y regresamos a casa. No estoy seguro si mi madre encontró alguna otra información en los libros, o si alguna vez volvió a la biblioteca por su cuenta para hacer un seguimiento. Pero alrededor de un año después, es donde comienza lo espeluznante. En ese momento, había aumentado la incidencia de cosas espeluznantes que ocurrían, nada realmente digno de informar, solo la sensación de miedo habitual y cosas que se encendían y apagaban solas. Un fin de semana, los familiares de mi madre vinieron a visitarnos, 2 de mis primos más cercanos y su abuela, también conocida como mi tía abuela. Antes de mudarnos a esta casa de campo, solíamos vivir al lado de mi tía abuela y solía ver a mis primos muy a menudo, así que verlos de nuevo finalmente, después de varios años de estar separados, fue una ocasión divertida para toda la familia. Ahora, es importante señalar que mi tía abuela no hablaba muy bien inglés. Había sido inmigrante a los Estados Unidos desde Grecia y nunca realmente aprendió mucho inglés en su tiempo aquí. Solo aprendió las palabras que necesitaba para salir adelante todos los días, y por lo tanto, era casi imposible comunicarse con ella sin que mi madre actuara como traductora. Mientras se quedaba en la casa, tuvimos que ponerla en el dormitorio de invitados, que una vez había sido uno de los dormitorios de mi hermana mayor, que se había mudado para ir a la universidad. Mi otro primo durmió en la habitación de mi hermana mayor Abigail con ella esa noche. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me uní a mis primos en el desayuno. 15 minutos después, mi tía abuela se unió a nosotros y comenzó a hablar en griego con mi madre. Las dos hablaron un poco hasta que mi madre se volvió hacia mi hermana Abigail y le preguntó: «Abigail, ¿entraste anoche en la habitación de tu tía abuela?» «No, ¿por qué?» «Strenia», respondió Abigail. «Porque dice que una mujer entró en su habitación anoche, usando un camisón largo y una gorra». Mi tía abuela habló de nuevo con mi madre, y luego mi madre nos tradujo. Dice que una mujer se paró en la puerta de su habitación y llamaba el nombre Abigail. ¿Alguien entró en su habitación? Todos miramos alrededor confundidos. Mi madre le habló a mi tía abuela ahora en inglés. «No, nadie usa un camisón». Luego continuó la conversación en griego y el tema se dejó de lado. Ese otoño, mi madre y mi padre fueron a dar un paseo por nuestra granja una mañana temprano, mientras mis hermanos y yo aún dormíamos. La casa que poseíamos tenía alrededor de 20 acres de campo abierto, que solíamos usar para jugar cuando éramos niños. Pero mis padres decidieron salir de los campos abiertos habituales para caminar hacia el bosque que los rodeaba, una parte que nunca había intentado explorar. Cuando regresaron horas más tarde, recuerdo haberme sentado con mi madre en la cocina mientras removía una olla de sopa para nuestro almuerzo. Le pregunté dónde habían estado toda la mañana y me explicó que habían ido a dar un paseo por el campo y que había tomado tanto tiempo porque habían ido a explorar en el bosque. «Tu padre dijo que estaba explorando un día y tenía algo que mostrarme»,
así que fuimos a caminar por el campo esta mañana y encontramos 2 lápidas. Inmediatamente me asusté. Estaban caídas, así que las levantamos para leerlas. Sus nombres eran James y Abigail Hall. Reconocí los nombres de años antes cuando los leí en el libro de la biblioteca, y mi madre también. Eran uno de los propietarios originales de esta casa, dijo. Esa noche, mi madre abrió la guía telefónica y encontró el número de la casa de la señora Blake. Las dos hablaron por teléfono un rato, mientras mis hermanos y yo veíamos televisión. Después de colgar, mi madre y mi padre hablaron en la cocina. Entré durante su conversación para buscar algo de comer cuando la escuché hablando con él. Ellos piensan que porque decimos Abigail mucho, ¿sabes? Llamando el nombre Abigail por toda la casa, eso ha agitado los espíritus. Por eso he empezado a ver cosas más a menudo. Creemos que la mujer que entró en la habitación la noche en que mi tía abuela nos visitó era una de las mujeres que trabajaba en la posada, o posiblemente la dueña antes que Abigail. Podría haber sido la madre de Abigail o una pariente. Estaba llamando a Abigail en medio de la noche para que ayudara a atender a alguien enfermo. La señora Brown afirmó que sus familiares habían escuchado cosas así antes y habían sido testigos de personas entrando y saliendo de esa habitación en medio de la noche para revisar a quienes se quedaban en esa habitación. Mi tía abuela no tenía conocimiento de esta información de fondo. Ninguno de mis hermanos podría haberle comunicado esto, ya que no hablaba bien inglés y no habría entendido, además de que habría sido imposible sin conocer todas las piezas de información que ocurrieron durante los años posteriores. No estoy seguro de cómo explicar estos eventos científicamente, y mi madre aún afirma hasta el día de hoy que nunca ha visto un fantasma en esta casa. Rara vez habla de las apariciones que hemos tenido mientras vivíamos aquí, sino que prefiere no mencionar estos eventos. Aunque ha experimentado este evento, elige no creer en fantasmas o espíritus, lo cual algunos podrían decir es la razón por la que nunca parecen visitarla. No lo sé, no voy a hacer suposiciones aquí. Todo lo que sé es que esta aparición fue una de las muchas que se afirma haber ocurrido dentro de esta habitación. Ya no tengo experiencias paranormales en mi propia casa, pero solía tener muchas. Solo para que sepas, sé con certeza que no fue un sueño. Tengo un recuerdo claro de ello y sé que no me dormí antes. Aquí está la historia. Fue alrededor de mayo, cuando empecé a escuchar ruidos por la noche con bastante frecuencia, como crujidos de pasos y de las tablas del suelo, algunos más fuertes que otros. Pero aquí está el que más me impactó. Eran alrededor de las 10 de la noche y estaba viendo videos y navegando por las redes sociales cuando empecé a escuchar crujidos y pasos. No le di mucha importancia. Estoy al límite prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que pensé que mi cerebro podría estar imaginándolo. Sin embargo, los pasos empezaron a ser más fuertes y a acercarse. No estoy bromeando, también escuché respiración, lo cual nunca me había sucedido en mis experiencias. Diría que la respiración parecía más suave que la de un hombre, así que pensé que tal vez era una mujer. A medida que se acercaba, estaba absolutamente aterrorizada, temblando y llorando, enviando mensajes de texto a mis amigos sobre qué hacer porque me sentía realmente indefensa. Cuando estaba prácticamente afuera de mi puerta, simplemente se detuvo. Me quedé absolutamente conmocionada, tratando de calmarme, pero la parte más aterradora es que, alrededor de 30 minutos después, escuché a mi mamá bajar las escaleras encendiendo las luces. Confundida, entré a la otra habitación y le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Ella me dijo que mi abuela había fallecido. Literalmente sentí escalofríos recorrer mi cuerpo en ese momento y es, con mucho, la cosa más espeluznante que me ha pasado y que seguramente nunca olvidaré. Todo empezó el primer día que nos mudamos a nuestra nueva casa que construimos. Había una fina capa de polvo blanco en casi todo. Estaba subiendo las escaleras y noté una huella peculiar en el polvo, en el marco de madera que bordeaba el balcón. Miré hacia abajo y vi un par de pequeñas huellas de bebé en el polvo, mirando hacia atrás como si el bebé se hubiera estado agarrando a los barrotes de las escaleras para haber dejado esas marcas. No teníamos un bebé en casa, y aunque lo hubiéramos tenido, no había forma posible de que el bebé hubiera hecho eso. No le di mucha importancia, solo tomé una foto para mostrarle a mis padres. Esto fue antes de que el iPhone eliminara recientemente la función de eliminación automática en la cámara.
Fui a mostrarles la foto a mis padres y nuevamente se había eliminado en mi teléfono. No le di mucha importancia después de un rato, y después de que mi mamá limpiara la mayor parte de la casa, pensé de nuevo en las huellas. Fui a verificar, pero mi mamá ya había limpiado el marco. Unos días después, estaba desempacando en esa habitación. La habitación de mi hermana estaba justo al lado y nuestras paredes eran bastante delgadas. Escuché que ella empezaba a cantar de manera molesta. Estaba agotado y solo quería desempacar en paz. Fui a su habitación y encontré que estaba cerrada con llave. Golpeé fuerte para decirle que se callara. Estuvo quieta por un rato, pero luego comenzó a cantar nuevamente. Frustrado, bajé corriendo al piso de abajo donde estaban mis padres e intenté delatarla y hacer que mis padres subieran y la hicieran callar. Mi mamá se detuvo por un segundo, jadeó y dijo: «Tu hermana se fue al campamento de verano hace 2 horas». Mis padres me miraron sorprendidos y una sensación desagradable me invadió el estómago. Subí corriendo y vi que la puerta de la habitación de mi hermana estaba abierta de par en par. Desempaqué con mi puerta cerrada y con llave el resto del día. Poco después, los fenómenos paranormales se convirtieron en casi una ocurrencia semanal. Teníamos los típicos golpes de puertas, luces que se encendían y apagaban, puertas de entrada completamente abiertas, puertas cerradas con llave desde el interior, cosas que caían y desaparecían, y se escuchaban pasos. Las cortinas se movían solas por un tiempo. Algunas cosas simples así estaban sucediendo, pero luego empezaron cosas más siniestras. Una noche, acababa de apagar las luces para dormir y sentí que mi edredón se caía de mi cama. Lo tiré perezosamente sobre mí, pero de repente todo el edredón fue arrancado de mi cama y cayó al suelo. Me escondí bajo las cobijas el resto de la noche. Mi hermana y yo estábamos viendo una película en el sótano y comiendo pizza. Después de la película, estaba recogiendo nuestra basura de pizza y me encontré con un plato de papel vacío y comencé a recogerlo cuando me di cuenta de que no podía levantarlo físicamente, como si hubiera algo que lo sostuviera abajo cuando visualmente no había nada en el plato. Di un salto hacia atrás y grité por mi hermana, y ella pudo levantarlo sin problemas. Otra instancia espeluznante fue cuando acabábamos de regresar de un viaje. Estaba bastante oscuro y todas las luces de la casa estaban apagadas. Estacionamos en el garaje y fui el primero en salir del vehículo. La puerta del garaje está conectada a un pasillo que lleva a la cocina a la derecha y a la sala de estar a la izquierda. Así que cuando entras, lo primero que ves es una pared blanca. Abrí la puerta y encendí la luz, y fui recibido por lo que solo puedo describir como una figura negra, sombría y humeante. Parecía haberme visto y luego se lanzó hacia la derecha. Mi primer instinto fue gritar, luego llorar, luego cerrar la puerta y volver al garaje. Terminamos llamando a la policía porque mi papá pensó que había un intruso en la casa. Vi algo esa noche y todavía me desconcierta. Después de ese incidente y otros, decidimos hablar con mi pastor al respecto. Vino a casa y bendijimos la casa, poniendo aceite sagrado en forma de cruz en cada marco de puerta y murmurando una oración de protección. Me sentí como en una película. Sin embargo, las cosas seguían ocurriendo después de la bendición, pero tal vez no tan graves. Mi mamá estaba en la cocina y sintió que alguien se movía a su alrededor. Dijo, «Perdón», y se apartó, pero luego se dio cuenta de que no había nadie allí. Mi mamá vio lo que describió como algo colorido en el reflejo del espejo de su baño una mañana. Mi abuela estaba de visita y afirma que vio a alguien caer del balcón. No estaba allí cuando sucedió, así que no sé mucho al respecto. En la habitación de residencia, ahora en el primer párrafo, dije que creía que algo me seguía. Muchos de ustedes pueden decir que solo mi casa estaba embrujada, pero una vez que me fui a la universidad, las cosas solo sucedían en la casa cuando estaba allí. Naturalmente, las cosas me siguieron a mi habitación de residencia. Una noche, probablemente alrededor de las 3 de la madrugada, tanto mis compañeros de habitación como yo, nos despertamos con una música dramática extraña. Después de buscar un rato, descubrimos que la música venía de mi computadora, que estaba previamente bloqueada y apagada, abrió una pestaña de Xfinity y estaba reproduciendo alguna película de miedo que no recuerdo. Apagué rápidamente la computadora y volví a dormir. También tuvimos cosas que desaparecieron de nuestra habitación y nunca más las vimos de nuevo. También tuvimos cosas que desaparecieron de nuestra habitación y nunca las volvimos a ver. También escuché un clic continuo cuando mi compañera de habitación no estaba.
Lo más extraño que experimenté fue una noche que me desperté de un sueño profundo con un impulso abrumador de ir hacia la pared porque sabía con certeza que el cuadro colgado en la pared iba a caer. Tan pronto como puse mis manos debajo del cuadro, este cayó justo en mis manos. Quedé en completo shock. ¿Cómo podría haber sabido que el cuadro iba a caer? También tuve parálisis del sueño muy mal en esa habitación de residencia. Ahora, en la casa donde trabajaba como niñera después de mudarme de la residencia, lo que me seguía también fue allí. Una vez escuché un gruñido profundo proveniente de algún lugar de la casa, pero no pude encontrar el origen del ruido. Estaba solo con la niña una tarde y de repente escuché una risa masculina profunda proveniente de la habitación lejana. Le pregunté a la niña si lo había escuchado y ella dijo que no. No más de 3 minutos después, escuché lo que parecía ser una multitud de voces desencarnadas provenientes del final del pasillo. En ese momento, agarré a la niña y salí afuera para llamar a la policía. Estaba realmente asustado y la niña empezó a llorar. Me sentí responsable de ella y estaba asustado de que hubiera un intruso o algo así en la casa. No había signos de intrusión, pero esas voces aún me persiguen hasta el día de hoy. Ahora, en mi nuevo apartamento, todavía no ha pasado nada malo. Mi computadora se cayó de mi escritorio sin una explicación plausible. Ni siquiera estaba en el borde. Mi compañera de cuarto afirma que cuando entra en mi habitación siente escalofríos. Recientemente volví a mi casa y me quedé algunas noches visitando a mis padres. Acababa de apagar la luz y me acosté durante aproximadamente 5 minutos cuando mi puerta corrediza se abrió lentamente. Permanecí quieto y luego escuché a una mujer susurrar: ¿Ya está dormida? En mi mente pensé que era solo mi mamá comprobando si estaba dormida y no le di mucha importancia. A la mañana siguiente me di cuenta de que mi mamá estaba fuera de la ciudad y todos los demás en la casa estaban dormidos en ese momento. Esto sucedió hace 2 semanas, así que ahí lo tienes. En resumen, parece que algo me sigue de un lugar a otro. No tengo miedo y no me siento amenazado por el espíritu o la entidad, sea lo que sea. Todo lo que quiero son algunas teorías posibles y tal vez incluso algunas respuestas. Hace unas semanas, mientras mi niño pequeño estaba en la sala de estar jugando, yo estaba descansando en el dormitorio con la puerta abierta para poder vigilarlo. De repente, corre hacia mí y dice: «Mami, tengo miedo». «¿Por qué tienes miedo?» «Srenia», le pregunté. «Porque hay un monstruo. Él está diciendo, ven aquí». Y esto me sorprendió no solo por la alegación del monstruo, sino porque lo dijo tan claramente. Mi hijo aún usa un lenguaje infantil, inventando palabras cuando no puede encontrar las adecuadas. Esto fue impresionante y al mismo tiempo espeluznante. Le pregunté dónde estaba y señaló la cortina que está en un rincón muerto, donde guardamos nuestras cosas al otro lado de la sala. Él tenía la espalda hacia ese rincón mientras jugaba, pero yo podía verlo desde el dormitorio. No vi nada más que la oscuridad habitual y luego le pregunté qué estaba haciendo. Y él dijo: sentado. 2 noches después de este incidente, tuvo pesadillas, como si un minuto estuviera durmiendo y al siguiente estuviera rígido como una tabla y llorando a mares. En medio del segundo episodio, grité: «¡Vete!» hacia la oscuridad de la habitación. Sentí la compulsión de hacerlo. Cuando fui al área, sentí frío. No teníamos el aire acondicionado encendido. No hay ventanas en esa área ni cerca de ella. Vivimos en un lugar cálido y en todos los demás lugares del apartamento también hacía calor, excepto en este lugar específico. Luego pregunté a algunos amigos si habían sentido algo en nuestra casa cuando nos visitaron. Esto fue meses después de dicha visita. Cada uno de ellos, por separado, me dijo que sentían una presencia, especialmente en ese rincón. Les pregunté si lo habíamos traído con nosotros, ya que acabábamos de mudarnos, o si ya estaba allí. Ambos me dijeron que parecía haber estado siempre allí, como si estuviera cómodo rondando. ¿Qué demonios está pasando? Coloqué un tazón de sal y encendí velas aromáticas en el área. También puse un cactus allí, como sugirió uno de nuestros amigos. Soy escéptica, pero si mi hijo está involucrado, estoy dispuesta a intentar lo que sea. Parece que funcionó. Mi mente lógica y racional está tratando de encontrar una explicación científica para el lugar frío, pero mi hijo, tan hermoso como es, aún no es un contador de historias y nunca ha mentido. Simplemente no había ninguna motivación para su repentino miedo a lo que fuera esto, y no ha vuelto a suceder desde entonces.
Me pregunto si esto era algo transitorio o si siempre ha estado allí, como dijo mi amigo, solo que un día tuvo suficiente energía para manifestarse. ¿Qué piensan ustedes? Había una casa recientemente en la que el propietario se había suicidado. Solo descubrí esta información porque la familia que la vendía fue muy abierta y porque faltaba parte del piso de madera, donde presumiblemente la policía o los limpiadores de la escena del crimen lo habían retirado. Conseguí un buen trato con la casa y en ese momento no creía en el más allá, así que el hecho de que alguien hubiera muerto en ella no me molestó. En mi opinión, es solo una casa. Reemplacé el piso de madera en el dormitorio principal y también pagué a una empresa de limpieza de desastres para que limpiaran nuevamente el dormitorio, porque tengo un poco de TOC y soy un maniático de la limpieza. Me mudé y me encantó la casa. Cero problemas hasta ahora con la propiedad, pero también estoy 100% seguro de que esta casa está embrujada. No creía en lo paranormal hasta que estas extrañas ocurrencias siguieron sucediendo una y otra vez y ya no puedo explicarlo lógicamente. Cosas como sentir a alguien sentarse en mi cama mientras leo en mi cama o intento dormir. Esto me sobresalta cada vez. Puedo ver la marca de alguien sentándose cuando no hay nadie allí. Escuchar a una mujer llorar en el dormitorio principal, pero nunca puedo averiguar de dónde exactamente proviene hasta que entro al baño y se detiene. Esta casa es bastante aislada, por cierto. Mi vecino más cercano está a 800 metros de distancia. Escuchar golpes y cosas caer alrededor de la casa, luego descubrir que nada ha caído ni está en el suelo, cosas pesadas como el otro día, que parecía que alguien había dejado caer una caja de platos, oler perfume de mujer cuando llego del trabajo. Esto sucede especialmente a menudo durante los primeros 10 a 20 minutos de estar en casa y vivo solo. No tengo novia ni esposa y no he llevado a ninguna chica a mi nueva casa todavía, ni siquiera a mi hermana. Simplemente siento que alguien me está observando a veces, como cuando estoy en la computadora o viendo televisión. Solo tengo esta sensación de que alguien me está mirando desde el pasillo. Vi lo que pensé que era una aparición el fin de semana pasado. Estaba acostado en mi cama con las luces del pasillo y el dormitorio encendidas y vi una figura oscura pasar fuera de la puerta de mi dormitorio tan rápido que ni siquiera pude ver qué era. Era solo una figura oscura, aproximadamente de mi altura, y eso me sobresaltó mucho. Pensé que alguien había entrado y rápidamente corrí al pasillo solo para ver que no había nada allí. La casa estaba asegurada y el sistema de alarma estaba activado. Cero explicación para eso. No consumo drogas ni bebo. Nunca he alucinado en mi vida y no sufro de ningún tipo de problema de salud mental. Finalmente, mis llaves siendo arrojadas o cayéndose del gancho en el que las coloco todos los días de manera segura. Esto ocurre a diario, principalmente de 11 p.m. a 4 a.m., al menos con más frecuencia. ¿Cómo puedo hacer que todo esto se detenga? Me está causando tanto estrés que estoy contemplando revender la casa. No puedo ni siquiera dormir bien como solía hacerlo porque constantemente espero que algo más suceda o tengo miedo de ver a alguien en la casa. Ese es mi mayor miedo. Nuestra casa fue construida en 1911. Mi esposo la compró en 2005, pero antes de eso estuvo desocupada durante 10 años. Él la renovó, pero mantuvo la casa bastante similar a como era. Encontramos joyas antiguas y un cepillo para sombrero de plata esterlina en las paredes. También encontramos canicas hechas a mano y todo tipo de objetos de cuando fue construida. En cuanto a los pisos, la casa es un poco oscura por la noche, con maderas oscuras y ventanas pequeñas, etc. A menudo escuchamos y vemos cosas, pero no podemos decir si es paranormal o no. Tengo un gato y un perro que están durmiendo a mi lado en el sofá, pero escuché y vi una sombra moverse por el comedor. A menudo vemos a alguien pasar por delante del marco de la puerta. La luz de la cocina está encendida detrás del comedor. Sin embargo, la experiencia más aterradora que he tenido fue hace unos años durante el invierno. Estábamos sentados en el sofá, mi esposo y yo, y escuchamos algo arriba, algo bastante fuerte. Subimos rápidamente las escaleras y hacía mucho frío. Notamos que las puertas de nuestro balcón estaban abiertas de par en par y las cortinas estaban apartadas. Estas puertas son difíciles para mí de abrir, son pesadas de madera y tienen cortinas pesadas sobre ellas. Tienen cerraduras en el piso arriba y abajo. Nunca había pasado antes.
Inmediatamente pensé que alguien debía haber entrado a la casa porque no había otra explicación. Corrimos de vuelta abajo para revisar nuestras puertas y vimos que todas las pequeñas ventanas mini, con marcos de madera bloqueables cerca del techo, estaban abiertas en la sala de estar donde estábamos sentados. Las puertas estaban cerradas con llave. Hice que mi esposo revisara cada piso y cada habitación en busca de una persona. Estaba segura de que alguien estaba en nuestra casa por la forma en que todo se abrió y tan rápidamente. No encontramos nada extraño ni a nadie. Fue tan extraño que aún no puedo explicarlo y aún me da escalofríos, pero nunca volvió a suceder y por eso estoy agradecida.